líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bien, vamos a continuar con la entrevista de Venevisión. Una vez más, nuestros números telefónicos 793-1634, también 793-1845, porque nuestro próximo invitado es un consultor internacional. Ya lo tenemos, Cristian Burgasi. Bienvenido. Por cierto que hoy le estaba comentando que está en la portada del diario El Universal también. Bien, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué encuesta creer a favor de Capriles, a favor del candidato a la reelección? ¿Quién va a ganar? Por ahí en la calle pregunta, bueno, ¿quién va a ganar? Bueno, no se sabe, eso se sabrá el 7 de octubre. Ahora bien, ¿cómo definir esto? ¿Cómo definir? ¿Será guerra de encuesta, de verdad, verdad? ¿Cómo poder interpretar todo esto? ¿A quién creer? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a la audiencia y feliz cumpleaños, Néstor. Gracias. Tu cumpleaños. Gracias. Sí, efectivamente hay mucha confusión y hay una situación irregular con las encuestas en Venezuela que no se presenta en otros países. Hay una comparación con las encuestas de este mismo año en campañas electorales de México, que ya fue, y de Estados Unidos, que está en este momento ocurriendo, donde las encuestas no tienen la dispersión que se demuestra en Venezuela. O sea, ¿que han perdido credibilidad? Han perdido la credibilidad de las encuestas y evidentemente aquí pagarán justo por pecadores porque hay encuestadoras serias. Hay unas mejores que otras, pero hay algunas encuestadoras que se han prestado a lo que tú llamaste una guerra de encuestas, o sea, que utilizan los números de manera poco confiable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Hay razones, digamos, de fondo. Desde el punto de vista sociales, en Venezuela hay una situación de miedo. Según el Centro Gomilla, el 42% de la población de los sectores populares C-, D y E tiene miedo de hablar de política con sus vecinos. Eso representa entre el 20 y el 25% del total de la población venezolana. Es decir, que hay un dato objetivo, la gente tiene miedo. Sin embargo, hay un tema técnico de las encuestadoras, porque algunas sí logran romper ese miedo levantando la data de forma confidencial y secreta. O sea, lo que en encuestas se llama, debe haber un valor neutro para el encuestador responder la encuesta. No puede, si alguien percibe que va a ganar o perder algo, su respuesta no va a ser confiable y no va a reflejar la realidad. Entonces, las buenas encuestadoras deben saber que eso es un fenómeno social y para tener el valor neutro tienen que, por ejemplo, levantar la información de forma secreta, de manera que el encuestado no sepa por quién respondió. El encuestador no sepa por quién respondió el encuestado. Hay algunas encuestadoras que ponen su respuesta en una bolsita, de manera que la gente tiene más confianza en responder porque no le está dando su opinión política a un extraño al lado, con los vecinos al lado de su casa o por teléfono, lo cual es todavía menos confiable. Hay una anécdota que le leí de Iván Serra, que es un politólogo venezolano, que demostró que hay una altísima correlación, para ir entrando un poco en la materia, de otros factores que afectan la credibilidad entre los que no saben y no contesta y la votación de Capriles. Pero él contaba que en un levantamiento de información, cuando terminó de preguntarle, de hacer la encuesta a un señor mayor, el señor le preguntó, ¿y respondí bien? O sea, él estaba esperando que eso fuera manipulado. No, que él estuviera respondiendo para obtener algo a cambio. Entonces, lo que esto genera es o muy alto índice de indeciso, lo no sé, no contesta, o el voto oculto. La gente dice que va a votar por uno y termina votando por otro, porque no tiene un valor neutro en el momento de responder. Cree que va a perder o ganar algo por miedo o que le conviene responder a favor de alguien para ganar alguna prebenda. Entonces, eso es un problema técnico que, si bien hay bases sociales, porque hay miedo en el país, las encuestadoras serias deberían resolverlo y algunas lo hacen y por lo tanto son encuestas más confiables que otras. Ahora, precisamente en días recientes, Data Analysis dice que Capriles va subiendo, pero todavía no alcanza al candidato a la reelección, Hugo Chávez. También hay informe de la encuestadora Varianza. Sí. Denos su opinión. Precisamente ayer salieron estas dos encuestas. Déjame hacer un paréntesis para hablarte un poco de los no sabe y no contesta, que son otro de los altísima situación de dispersión y de irregularidad. Algunas encuestadoras presentaron en el pasado hasta un 30-35% de no sabe y no contesta, lo cual es realmente inconcebible. O sea, cuando yo hacía encuestas como consultor en las organizaciones de opinión de los empleados, si yo le hubiera presentado a mi cliente un 30% de personas que no responden, no me lo hubieran pagado. O sea, no fue un éxito la encuesta. Claro, fue mal levantada porque algo pasó que la gente no tuvo confianza en la confidencialidad, en la respuesta, y entonces eso es un problema serio. De hecho, las encuestadoras más serias como Varianza presentan un índice muy bajo de no sabe y no contesta, apenas 2.6% en la encuesta que presentaron ayer, y ya Data Analysis, que en algún momento presentó hasta 20 o más por ciento, ya presenta 11% en la encuesta que presentó ayer. Fíjense que los números que manejaron los titulares son los números gruesos. Si uno lee realmente la presentación de Data Analysis,
el primer escenario de que ellos hablan, ellos admiten una cifra que yo calculé, que calculó Iván Serra, por cierto, que yo utilicé, que demuestra que el 83.6% en cifra de ellos, de data análisis, de los no saben o contestan, terminan votando por Capriles. Es decir, que las encuestadoras que aparentemente dan una ventaja a Capriles, en el fondo están hablando de un empate técnico. Ayer Data Análisis asumió que tenía un empate técnico y lo mismo Varianza. ¿Qué es un empate técnico? Un empate técnico es aquel donde la brecha entre los dos candidatos es menor al error de la muestra. El error de la muestra generalmente puede ser entre 2 y 3%, y estas encuestadoras están dando un 2% de diferencia. Entonces, para algunos no es pronosticable el resultado, sin embargo, para otros, analizando de otra fuente y de otras maneras los resultados, sí es posible predecir que el ganador va a terminar siendo Capriles. ¿Tiene una lámina aquí? Sí, eso efectivamente es una proyección que yo realicé del promedio de las 10 encuestas del país desde febrero, incluyendo a aquellas que son más o menos sesgadas o más o menos neutrales. Hay muchas encuestadoras aquí muy sesgadas hacia el lado oficialista y ha sido demostrado por un estudio serio al respecto, comparando el desempeño pasado de estas encuestadoras con sus éxitos o fracasos en los aciertos. Esta lámina es la proyección, repito, del promedio de las 10 encuestadoras, que demuestra que ahora en septiembre, en este momento, se están cruzando las líneas. O sea que un empate técnico para alguien que viene subiendo como Capriles y alguien bajando como el candidato presidente, termina siendo ganador el que viene subiendo. Eso es lo que llaman en la hípica caballo que alcanza gana. Eso ocurrió con Santos en las elecciones recientes en Colombia. Todas las encuestadoras, incluyendo los medios, las agencias de prensa como Reuters, dieron ganadora a Mocus. Y cuando se suspendieron, y 2 semanas antes las elecciones, 1 semana antes en este caso en Venezuela, la información pública, las encuestadoras ya no pudieron ni medir ni publicar. Y al final terminó ganando lo que parecía ser una victoria de Mocus, terminó ganando Santos las elecciones con un amplio margen. Es decir, que la tendencia que yo estoy mostrando da ganador al candidato Capriles entre 500.000 y 1 millón de votos, entre un 6% más o menos 2%, en función del tamaño de la abstención. Ahora, como conclusión, nos quedan segundos. ¿Qué conclusión pudiese dar entonces a toda esta temática de encuestas? La conclusión es que las encuestas han creado mucha confusión, pero se puede apartar la paja del trigo y descubrir en las propias encuestas, además de en la calle, que realmente lo que afuera piensa mucha gente, que el candidato presidente va a ser el ganador, no es así, se van a llevar una sorpresa. Evidentemente, las cifras están demostrando que el ganador va a ser Enrique Capriles Radosky, repito, entre 500.000 y 1 millón de votos de ventaja. Ayer salió una publicación internacional que decía que podría ser más de 1 millón, por lo que yo he llamado el voto oculto. La gente, si no tiene un valor neutral al responder, pudiera decir que vota por uno y termina votando por Capriles. O sea, como usted lo dijo, 35% aproximadamente, según esas encuestas. No sabe, no vota. Claro, no... pero si vota, o si dijeron que votaban por uno y terminan votando por Capriles, eso puede ser un tsunami. O sea, pudiera haber más de 1 millón de votos. Yo lo que me atrevo a pronosticar una ventaja entre 500.000 votos y 1 millón de votos a favor de Enrique Capriles. Bueno, muchísimas gracias, Cristian Burgancy. Bueno, él es consultor internacional, por haber venido aquí a la entrevista a Venevisión. Vamos entonces con Waleska Manzi para la despedida. Adelante, Waleska. Pero antes, feliz cumpleaños, Néstor. Mucha salud. Amigos, así llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Noticiero Venevisión reporta, ustedes deciden.